Hay un lugar dentro de ti donde el movimiento del mundo cesa, donde el clamor de las ambiciones se convierte en un susurro lejano, y es en este silencio absoluto que tu verdadero nombre es susurrado por primera vez, no por el tiempo ni por la historia, sino por la esencia misma que le dio forma. Respira, amigo, siente el peso de las prisas que llevas sobre tus hombros, esa carga invisible que nos empuja para siempre a tener una tarea más, un destino más, una prueba de valor más. Siente este peso y luego libéralo lentamente. Siente el espacio que se abre entre cada inhalación y exhalación. Es en este breve oasis, en este entre dos de la respiración, donde Rumi nos invitó a habitar. Allí, nos dijo, está el nacimiento de toda claridad y el fin de toda confusión que nosotros mismos creamos. Nuestro tema de hoy toca la herida más profunda del alma moderna y quizás la más antigua. ¿Por qué el ego teme detenerse? ¿Por qué esta parte de nosotros, hambrienta de definición y control, entra en pánico cuando el mundo se desacelera y se instala el silencio? Rumi, con la sencillez poética que desarma siglos de filosofía, nos ofrece la clave de este enigma interior. Nos enseñó que todo exceso, todo correr desenfrenado, toda acumulación innecesaria, nace de un alma hambrienta. Pero esta hambre, no es hambre de oro, de prestigio o de conquista exterior. Esta es el hambre de presencia misma. Es la profunda sed de ser, plena e incondicionalmente, sin la necesidad de hacer para justificar la existencia. Vivimos bajo la tiranía del movimiento. La sociedad nos condiciona a creer que el valor reside en la rapidez, en la productividad incesante, en la lista interminable de tareas tachadas. Y el ego, siendo el gran narrador y arquitecto de nuestra identidad social, se aferra a esta creencia con uñas y dientes. Construye su morada sobre el terreno cambiante de la acción continua, sin movimiento. El ego pierde su escenario, pierde su narrativa de progreso y, fundamentalmente, pierde la herramienta de comparación. Piensa en el agua de un río. Mientras corre agitadamente, lleva consigo todo el polvo, todo el barro, todas las turbulencias del camino. Su superficie es ruidosa, incapaz de reflejar fielmente la luna o el cielo. Rumi nos invita a ser este río, pero a dejar, en momentos deliberados, que la corriente se calme, que el agua se convierta en laguna. ¿Qué sucede cuando el movimiento se detiene? El polvo se asienta, el limo se hunde hasta el fondo, el agua se vuelve transparente. Es en este momento de claridad, cuando el polvo del ego se asienta, cuando surge el miedo primario. El ego teme a la transparencia, teme que cuando deje de correr y actuar, ya no tendrá una forma distinta a la que aferrarse. Su estructura misma se basa en una negación. Soy lo que no soy y me defino por lo que hago. Cuando nos detenemos, la definición se evapora y a falta de definición, solo queda lo ilimitado, el ser puro, la esencia que el ego intentó cubrir con sus velos de ambición y ruido. El ego, como un astuto comerciante, vive de la promesa de un futuro mejor, de un yo perfeccionado que se alcanzará después de la siguiente meta. Vende la ilusión de que la felicidad es un premio en la meta. Pero si paras, el futuro desaparece, el presente se impone, y el presente no necesita que lo hagas, él solo necesita que esté allí. Por eso muchas veces nos encontramos saboteando momentos de descanso, llenando el silencio con música a todo volumen, desplazándonos incesantemente por las pantallas, o buscando frenéticamente compañía. El vacío de quietud se siente insoportable porque nos obliga a confrontar lo que realmente está ahí, debajo de la superficie de nuestra actividad, una soledad profunda, a menudo ignorada, o un dolor no resuelto. Rumi vio esta carrera no como una búsqueda de algo, sino como un escape de sí mismo. Dijo que el buscador ferviente, el que viaja largas distancias, vagando por montañas y desiertos, en realidad se está alejando cada vez más del único lugar donde reside la verdad, su propio corazón. Cuando intentas dejar atrás a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás, observando, exhausta, mientras tu cuerpo y tu mente se apresuran. El alma, la verdadera esencia, no necesita velocidad para existir. Es el lugar donde el tiempo se dobla y donde lo eterno se manifiesta. Pero el ego insiste en medir el valor mediante la manecilla del reloj y la distancia recorrida. Convierte la vida en una maratón, donde el premio es simplemente el agotamiento. Si alguna vez te has sentido abrumado por la necesidad de llenar cada momento, de justificar tu existencia a través de logros visibles, ya has sentido el polvo que levanta el ego. Es un polvo que ciega la visión interior. Rendirse al detenerse no es debilidad, es un acto radical de fuerza. Es declarar que tu identidad no es un currículum ni un marcador, sino la luz que brilla detrás de todas esas fachadas. El miedo a detenerse, entonces, es el miedo a disolverse. Es el miedo de que si no te pones a prueba constantemente, desaparecerás. Este es el gran error del ego. Confunde la ausencia de ruido con
con la ausencia de ser, pero hay una belleza en la quietud que solo puede apreciarse cuando nos permitimos esa pausa profunda. Es la quietud la que revela, la que calma el temblor interior y la que permite que finalmente se escuche la voz del alma, siempre presente, pero normalmente ahogada por el ruido de nuestros propios pensamientos. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si la resonancia de esta búsqueda de quietud encontró un eco en tu propio viaje interior, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, aprendiendo a distinguir la voz que grita, el ego, de la voz que susurra, la esencia. El ego no solo teme el silencio, lo considera un enemigo existencial. El silencio es la cámara de purificación, donde la identidad fabricada se desmorona. Pensemos en la metáfora de la danza, tan querida por Rumi. La vida es un baile, sí, pero el ego quiere ser el bailarín principal, controlar cada paso, exigir aplausos y medirse con todos los demás bailarines de la sala. Si la música se detiene, el bailarín pierde su función, su actuación, su identidad visual. Detenerse es permitir que comience la danza invisible del espíritu. El dolor de la ambición excesiva, de la comparación constante, es el grito de un ego que siempre se siente insuficiente. Corre porque teme a la mediocridad, pero en realidad huye de su propia majestad intrínseca, que no necesita validación externa para existir. El alma sabe quién eres, y no le importan tus títulos ni tus logros financieros. El alma se preocupa por su verdad, y la verdad solo florece en el suelo fértil del silencio. Cuando Rumi habla de amor, está hablando de esta entrega. Rendirse no es renunciar a la vida, es renunciar a la forma en que el ego insiste en vivir la vida, a través de la lucha, la resistencia y la perpetua insatisfacción. El acto de detenerse es, en esencia, un acto de confianza suprema. Es confiar en que, incluso sin el férreo control del ego, incluso sin la apretada agenda y la planificación exhaustiva, la vida seguirá fluyendo armoniosamente. Es la aceptación de que la inteligencia del universo es lo suficientemente vasta como para guiarte sin que tengas que forzar cada paso. El ego, sin embargo, opera bajo la creencia de escasez y caos. Para él, si te detienes, el mundo te devorará. Otros te alcanzarán y serás olvidado. Este es el círculo vicioso de la mente atrapada. Pero Rumi nos recuerda que el verdadero tesoro no puede ser superado, porque está almacenado, no afuera, sino en el tranquilo centro de tu ser. Por lo tanto, detenerse es el camino de regreso a uno mismo. Es el momento de la cosecha donde el alma, que se ha apresurado a alcanzar el cuerpo, finalmente lo encuentra y susurra: he estado aquí todo el tiempo. Es la reconciliación del ser con el hacer. Y es en este encuentro, en esta quietud que transforma el miedo en paz, que seguiremos meditando. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa de correr y, por agotamiento, finalmente cede el control. Y es del frío pomo de la puerta y de la promesa de libertad, más allá de esa puerta, de lo que hablaremos en el siguiente momento de nuestro viaje silencioso. Este es el umbral de una gran transformación. Hay un miedo que opera profundamente dentro de nuestra estructura de identidad, un pánico silencioso que Rumi comprendió que es el motor de toda nuestra incesante agitación. Si en la primera parte desvelamos la naturaleza implacable de esta carrera, ahora necesitamos penetrar en el núcleo del propio miedo, la causa fundamental por la que el ego, esa sombra que nos acompaña, tiembla ante la simple idea de calmarse, de cesar, de detenerse. Detenerse, para el ego, equivale a la muerte, pero no a la muerte del cuerpo físico. Es la disolución de la narrativa. Piensa en el ego no como una entidad sólida, sino como un castillo construido incesantemente por pensamientos, comparaciones y acumulaciones. Cada ladrillo es un logro, un título, una expectativa, una opinión sobre ti o el mundo. El ego es, ante todo, un gran constructor de significado externo. Su única prueba de existencia es su actividad, su capacidad de hacer y de imponerse a la quietud del alma. Si el ego fuera un actor, su temor sería que no hubiera más escenario, ni público, ni obra. El ego no vive de la presencia, vive de la ausencia y del futuro. Se alimenta de la promesa de que el próximo logro, el próximo objeto, la próxima relación, finalmente llenarán el vacío que él mismo creó. La quietud, el silencio que cura, es el enemigo mortal de esta ilusión, porque la quietud tiene la terrible y maravillosa capacidad de exponer el vacío que el ego ha tratado con tanto esfuerzo de cubrir con el polvo del movimiento. Rumi nos recuerda que cuando dejamos de correr, lo primero que encontramos no es la paz, sino el ruido ensordecedor de las mentiras que nos dijimos a nosotros mismos. Esta es la naturaleza de la ansiedad de desempeño,
que atormenta al alma moderna. El ego insiste en que si no estás produciendo, si no estás luchando, si no estás subiendo en la escala social o espiritual, no vales nada. Forjó una ecuación perversa: ser, hacer. Y si se detiene, el ser se desintegra. Profundicemos en esta analogía. Imaginemos un velero que necesita viento constante para demostrar que es un barco. Si el viento cesa y él se deja llevar, el ego entra en pánico, grita, empieza a remar, corre, pruébate tu valía. Pero el alma susurra: amigo, tú no eres el movimiento, tú eres el océano. El océano no necesita demostrar su valía a través de las incesantes olas, es la totalidad. El ego teme detenerse porque el estado de no hacer revela su defecto fundamental, la falta de autenticidad. El ego es un excelente imitador. Un artista que utiliza máscaras sociales, que asume roles para agradar, ser aceptado, dominar, lleva la ropa que el mundo le da. Pero el alma está desnuda, esencial y completa en sí misma. Cuando el movimiento se detiene, la máscara comienza a caer, y debajo de la máscara, el ego teme que no haya nada. Es el terror a la nulidad, a la insignificancia, a quedar reducido a la nada que precede al todo. Rumi, con su sabiduría poética, vio esto como la gran paradoja del buscador. Tememos al vacío. Cuando el vacío es lo único que realmente puede llenarnos, la incesante agitación se convierte en un velo. Si nos detenemos, si nos sentamos en la quietud de la mañana o en la profunda oscuridad de la noche, sin llenar el espacio con distracciones o planificación, el velo se rasga. Lo que emerge son los dolores no procesados, las penas no lloradas, las preguntas sin respuesta que el ego ha escondido bajo la alfombra de la actividad frenética. El ego es un maestro de la procrastinación emocional. Él sabe que mientras estés corriendo, no tendrás tiempo de sentir, y el sentimiento es la forma más rápida de desmantelar tu estructura artificial. La entrega es la antítesis del ego. El ego opera en la modalidad de control, de manipular el resultado, de insistir en tener razón. Detenerse es rendirse ante la incertidumbre, aceptar que no todo está bajo nuestro control, reconocer que la vida fluye mejor cuando no la estamos estrangulando con las garras de nuestra limitada voluntad. El ego ve la rendición como una debilidad. Rumi la ve como la fuerza suprema, la fuerza de quien confía en la corriente del ser, en lugar de luchar desesperadamente contra ella. Pensemos en la comparación, ese veneno sutil que utiliza el ego para asegurar su supervivencia. El ego solo sabe quién es, en relación con, es más rico que, más inteligente que, más espiritual que, o, por el contrario, menos merecedor que. Es una identidad relacional, una brújula que siempre apunta al otro, nunca al centro mismo. El movimiento continuo es esencial para llevar la puntuación. Si te detienes, pierdes la referencia. Y cuando se pierde la referencia, la idea de competencia desaparece. Rumi nos invitaría a preguntarnos, si no estuviera compitiendo, ¿quién sería? La respuesta aterroriza al ego, ya que implica que su valor es incondicional, preexistente a cualquier acto de comparación o superioridad. El ego prefiere la conocida miseria de buscar a la desconocida felicidad de encontrar. Esta es la trampa del deseo incesante que Rumi así describió. No el deseo de cosas básicas, sino el deseo inflado, aquel que busca llenar un agujero interior con materia del mundo exterior. El ego te hace creer que buscas satisfacción, pero en realidad buscas seguridad en tu propia importancia, y esta búsqueda nunca puede detenerse, ya que la importancia basada en los logros es fugaz como la niebla. Una vez que se alcanza una cima, el ego apunta a una cima más alta, perpetuando el ciclo de insatisfacción. La quietud, por tanto, no es simplemente la ausencia de sonido externo, es la ausencia de necesidad interna, de demostrar, de tener, de ser reconocido. Es la llegada al hogar interior la que no requiere pasaporte para aprobación externa. Rumi, el maestro del amor divino, vio esta agitación como una danza a ciegas. Bailamos en la oscuridad, buscando algo que ya está en nuestro bolsillo. El ego nos convence de que el tesoro está a kilómetros de distancia, escondido bajo la última capa de esfuerzo, y el resultado es el cansancio del alma, ese agotamiento profundo que no se resuelve con el sueño, sino con la quietud que revela la verdadera fuente de energía. Hay aquí una inversión de valores. El mundo nos enseña que la fuerza está en el grito. El alma nos enseña que la fuerza está en el susurro. El mundo nos enseña que la vida se trata de velocidad. El alma nos enseña que la vida está en presencia. Detenerse no es estancamiento. Es el intercambio de la energía del esfuerzo por la energía del ser. Es el momento en el que dejamos de empujar el río y empezamos a fluir con él. Y el ego teme profundamente esta fluidez.
porque pierde el control del timón. Es importante señalar que Rumi no pide pasividad mundana, está pidiendo pausa activa. Nos invita a crear el espacio donde lo divino pueda manifestarse. Mientras el ego esté llenando cada milisegundo de nuestra conciencia con planes, miedos o juicios, no hay lugar para la gracia. El ego funciona como un filtro impenetrable, manteniendo fuera la luz de la conciencia, para que su propia luz tenue puede parecer brillante en comparación. El miedo a detenerse, entonces, es el miedo a ser visto por nosotros mismos, sin los accesorios y armaduras que hemos construido. Es el encuentro con nuestra vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad, que el ego intenta ocultar a toda costa, es paradójicamente el portal a nuestra mayor fortaleza, nuestra conexión inquebrantable con el todo. El ego teme a la quietud porque, en ella, la voz del alma se vuelve audible, y esa voz, a diferencia del ego, no tiene urgencias ni exigencias. Ella simplemente es, y te invita a hacerlo también. Pero hay una sutil ironía en la lucha del ego. Cuanto más lucha por seguir moviéndose, más construye la prisión de su propio sufrimiento. La búsqueda constante de más seguridad, más validación, nunca logra su objetivo, porque el ego está programado para el descontento. Es una sed insaciable. Y Rumi nos pregunta, si la fuente de agua dulce está dentro de vosotros, ¿por qué seguís bebiendo agua de mar salada, que solo aumenta vuestra sed? El ego sigue corriendo, construyendo y luchando para evitar el momento inevitable en el que tendrá que arrodillarse y admitir que todo su esfuerzo ha sido un escape, una elaborada distracción de su propio esplendor interior. Y es en este punto, al borde de este abismo de la autoconciencia, donde encontramos la mayor resistencia. El ego utiliza el tiempo, el pasado y el futuro como sus instrumentos de tortura para impedirnos habitar el presente, que es el único lugar donde el tiempo real desaparece y la eternidad se manifiesta. Detenerse es anclarnos en el ahora, donde el polvo del ego ya no puede cegarnos. Estamos, por tanto, en el umbral de la revelación. Si el ego teme detenerse porque significa su muerte, ¿cuál es el camino suave hacia esa muerte? ¿Cómo podemos, sin violencia ni peleas, permitir que el constructor del castillo se canse y descanse? La respuesta está en la puerta que Rumi nos enseña a encontrar, la puerta de la aceptación radical de quienes somos en silencio. Y es del arte de esta aceptación y del abandono paulatino de las herramientas de control del que hablaremos a continuación. Porque lo cierto es que la quietud no requiere esfuerzo, sino un permiso profundo y radical. Toda la raza fue, en verdad, solo un disfraz, una cortina de humo levantada por el polvo del incesante movimiento para ocultarnos la inmensidad de la luz que ya habitaba la cámara más íntima del ser. El ego, este maestro ilusionista, teme detenerse porque solo existe en el hacer. Es el sonido de tambores que suenan demasiado fuerte para que puedas escuchar el suave canto de tu propia alma. Pero ¿qué pasa cuando el brazo se cansa, cuando el cuerpo se niega a dar un paso más, cuando el motor interno se ahoga y finalmente se queda en silencio? Este es el clímax de nuestro viaje, el punto donde la filosofía de Rumi se transforma de un consejo a una experiencia alquímica. La parada, que el ego interpretó como muerte, se revela como la puerta a la vida en su forma más plena. Es el momento de la rendición, no como una derrota, sino como el acto de valentía más supremo. Se necesita una inmensa valentía para simplemente ser, cuando hemos sido entrenados toda nuestra vida para aparentar o lograr. El miedo del ego cesa cuando se da cuenta de que él no existe aparte de la danza. El ego no era más que el reflejo distorsionado de la verdadera identidad, en el espejo polvoriento de la actividad incesante. Cuando te detienes, el polvo se asienta, el espejo se mantiene limpio, y lo que vemos no es un vacío aterrador, sino más bien el rostro del amado, la esencia original que nunca necesitó una lista de tareas pendientes o un currículum sólido para ser valiosa. Rumi nos guía al umbral de este silencio transformador, donde el dolor de la ambición innecesaria se disuelve en la dulzura de la aceptación total. El ego nos hizo creer que la felicidad siempre estaba en el próximo horizonte, en el próximo logro, en la próxima persona. Nos enseñó a amar el futuro y despreciar el presente. Pero cuando nos detenemos, el tiempo se condensa en una hora único y eterno. La quietud que todo lo revela nos asalta con la belleza de lo que ya poseemos, nuestro propio aliento, el calor del sol en nuestra piel, la simple maravilla de existir. Esta no es una quietud morbosa o vacía, sino más bien una quietud saturada de conciencia. El ego, cuando corría, creaba ruido externo para ahogar el grito del alma que suplicaba regresar. Ahora, en este silencio, la voz del alma se vuelve clara y audible. Habla un idioma que no conocíamos, compuesto de pura intuición, compasión natural y certeza inquebrantable. El ego gritó: «Corre, de lo contrario serás tragado». El alma susurra: «Quédate, tú eres el océano». La paradoja definitiva de la espiritualidad.
como la describió magistralmente Rumi, es que la verdadera acción nace de la inacción. La eficacia más profunda se encuentra en la presencia. Cuando dejamos de empujar el río, empezamos a dejarnos llevar por él. Las acciones que surgen de la quietud son orgánicas, sin apego al resultado y cargadas de poder, ya que no están impulsadas por la carencia, sino por la plenitud. El buscador, en el colmo de su agotamiento, se sienta y, por primera vez, ve la vida, en lugar de simplemente reaccionar ante ella. El ego, que alguna vez fue un tirano furioso, está domesticado. Él no es destruido, simplemente se coloca en el lugar que le corresponde, como una herramienta al servicio de la esencia, y ya no como el motor de la identidad. Se convierte en el mayordomo de la casa, no en su amo. Para Rumi, el mayor temor del ego era el olvido. Lo que no entendía era que, al guardar silencio y detenerse, no era olvidado, sino más bien trascendido. Se fusionó con algo mucho más grande. Imaginemos un río que ha luchado toda su vida por mantener su identidad como río, fluyendo y definiéndose por su corriente. En el momento en que encuentra el mar, deja de correr. Él no deja de existir, sino que se convierte en la inmensidad. Tu identidad individual cesa, pero tu naturaleza real se expande hacia el infinito. Esa es la promesa del desfile. El alma, finalmente liberada del polvo del ego, florece en su función original, ser un espejo de la luz. Ya no necesitamos buscar aprobación externa porque el sello de aprobación está grabado dentro de nosotros. En la quietud sanadora, el esfuerzo cesa, la comparación desaparece, las cadenas de la necesidad están rotas. El místico no vive negando el mundo, sino entregándose a él. Y rendirse es simplemente el arte de dejar de luchar contra lo que es. Cuando el ego deja de dictar la narrativa, la verdadera historia, la historia divina, comienza a escribirse a través de nosotros, no por nosotros. Es en este silencio que entendemos lo que Rumi quiso decir cuando habló del campo más allá del bien y del mal. A medida que el ego corre, solo puede medir y juzgar. ¿Soy lo suficientemente rápido? ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Gané o perdí? Cuando nos detenemos, entramos en este campo de unidad, donde las dualidades desaparecen. No hay bien ni mal, solo existe el ser, solo hay amor. Y el amor no corre, simplemente es. El ego temía el vacío que creía encontrar al final de la carrera, pero cuando nos detuvimos, descubrimos que ese vacío estaba, en realidad, en la propia carrera. El vacío estaba en el incesante intento de llenarnos de lo transitorio. La plenitud, la verdadera satisfacción, esperaban inmóviles, pacientemente, en el centro de nuestro propio pecho. Esta es la gran revelación que nos legó Rumi. El único viaje que realmente importa es el viaje de regreso a uno mismo. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. Al contrario, regresa cargado con la luz de 1000 soles, ligero como la brisa, y firme como la montaña, al descubrir que su fuerza no residía en la velocidad de sus pies, sino en la profundidad de su quietud. El ego teme detenerse porque confunde movimiento con vida y quietud con aniquilación. Pero el alma sabe que la verdadera vida es el flujo ininterrumpido de la existencia, un flujo que solo puede percibirse cuando cesa la agitación personal. Ahora, en este punto de finalización y claridad, la tarea simplemente es permanecer. Permanezcan en el campo, permanezcan en silencio, permitan que la vida se desarrolle a través de la presencia y no a través de la presión. Cada mañana, Rumi nos invita a empezar de nuevo la vida, pero sin prisas. Comienza la vida sabiendo que no necesitas ir a ningún lado para encontrar lo que buscas. Todo lo que necesitas está aquí y ahora. El ego está en paz porque, finalmente, vio que la identidad que tanto intentó construir mediante el esfuerzo era infinitamente más pequeña y menos gloriosa que la identidad que descubrió cuando dejó de luchar. El miedo se disolvió en amor. La vida del buscador consumado, del que ha aprendido el arte de detenerse, es un poema en acción. Ya no hay prisa, solo existe la danza invisible del espíritu. La respuesta tranquila y compasiva a cada momento. No persiguen la felicidad, lo irradian. Que estas palabras, inspiradas por la eterna sabiduría de Rumi, sean un faro para vosotros en este camino silencioso. Que te recuerden que tu mayor logro no se medirá por cuántos pasos diste, sino por cuántos pasos tuviste el coraje de no dar, eligiendo en cambio sentarte en quietud, beber de la fuente y simplemente ser. El alma florece cuando dejamos de perseguir el mundo y comenzamos a habitar nuestro propio centro. Este es el Maktub del alma, la eterna carta de Rumi a la humanidad. Detente, y la vida comenzará. Si estas palabras han tocado tu alma y han iluminado tu camino, te invito a hacer una pausa ahora para conectarte verdaderamente. Deja tu comentario, comparte lo que sentiste cuando escuchaste sobre el miedo al ego y la libertad de detenerse. Tu perspectiva enriquece este espacio de introspección. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma,
luz y sinceridad, sabiendo que cada uno de nosotros es una pieza del tapiz divino. Y si quieres continuar con este viaje interior, buscando la profundidad y el silencio que cura, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Gracias por caminar conmigo en este momento de contemplación. Que la paz profunda te encuentre.